No sé, pregunta. Hola, buenas noches. Vamos a dar paso a la Junta General de Caravaca Radio, programada para hoy, 26 de octubre, a las 17 horas. A las 19 horas, perdón. El orden del día de esta convocatoria extraordinaria de la Junta General de Caravaca Radio tiene como único punto el siguiente: cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Esta convocatoria tiene su origen en un escrito presentado en el Registro General el 9 de octubre de 2015, en el que se pide esta convocatoria extraordinaria de Junta General. Se fija un orden del día, que es el que acabo de nombrar: cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de Caravaca Radio S.L., con una propuesta que señala que se elegirá un representante de cada uno de los grupos políticos, 4 trabajadores de Caravaca Radio, Sociedad Limitada, y el secretario nombrado en el anterior Consejo Ordinario de la Sociedad Municipal. Está firmada por concejales o por los concejales de los 3 grupos de la oposición. Reúne el requisito para la convocatoria y, por tanto, así se hizo en su día. Con respecto a este punto del orden del día, en el día de hoy se ha presentado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Caravaca, don Enrique Fuentes, la siguiente. Señala la propuesta: que la Junta General de la Sociedad Mercantil de Caravaca Radio S.L., reunida en sesión extraordinaria para revocar al nuevo Consejo de Administración, tenga en cuenta que para aprobarse el asunto único que aparece en el orden del día se han de cumplir los estatutos vigentes de la citada Sociedad Mercantil de Propiedad Municipal, que en su artículo número 10 dice: los miembros de la corporación podrán tomar parte del Consejo de Administración hasta un máximo del tercio del mismo. Teniendo en cuenta que la citada propuesta del orden del día es contraria a los estatutos que rigen la sociedad, se solicita que no se tenga en cuenta, por la flagrante ilegalidad que se cometería de ser aprobada por los concejales de esta corporación municipal, la propuesta que antes se ha señalado de nombramiento de 9 miembros del Consejo de Administración. Pues un turno de palabra para que se manifieste lo que proceda. Pues tiene la palabra don Luis Martínez Arasa. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Nuestra postura, ya que las propuestas que parece ser que pueda haber no están muy claras, queremos, y además es extensivo no solamente a esto, sino a muchas cosas, queremos recuperar esa figura o ese espacio de la comisión informativa. Exigimos, rogamos, comisión informativa con propuestas que cada una quiera hacer rigurosas y claras, que hasta ahora, me incluyo, creo que no hemos estado bien en ese punto de habernos informado y haberlo hecho de forma rigurosa. Comisión informativa, todo lo breve que ustedes quieran, con las propuestas claras, y en función de esa comisión se debate, se dictamina, y luego, si quieren, se traen aquí, se vuelven a debatir y se vota. Creo que estamos en un punto en el que todo eso no está claro. No está claro, y queremos que todos esos pasos se sigan, y se venga aquí y se vote en consecuencia. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Tiene la palabra don José Carlos Gómez. Gracias, señor presidente. Pues nada, reafirmar la postura de Ciudadanos a este respecto, como hemos mencionado anteriormente, que consideramos que Ciudadanos cometió un error, Ciudadanos guiado por la buena fe de este nuevo equipo de gobierno, creyendo en la nueva forma de gobernar que tanto pregonan, pues pensábamos que en aquel momento en el que se constituyó el Consejo de Administración, pues se estaba haciendo conforme correspondía. Más adelante, y viendo las circunstancias y viendo sobre todo consejos de administradores anteriores, pues nos damos cuenta que este Consejo de Administración se constituyó de una forma bastante parcial, aunque algunos no lo quieran reconocer, pero las cosas son evidentes cuando lo son, y en este caso lo es. Por lo tanto, recriminar al Partido Socialista que están ustedes actuando mucho peor que sus antecesores del Partido Popular, y es algo lamentable, ¿no? Algo lamentable que incluso después de 16 años, con varias mayorías absolutas y siendo las legislaturas más sectoriales que había, incluso ellos hicieron de la radio pública municipal partícipe a los grupos de la oposición, cosa que ustedes no han intentado hacer, ¿no? Por lo tanto, Ciudadanos considera que, igual que han contado con nosotros para otro tipo de propuestas, como la de los salarios, por ejemplo, pues que también se haya contado con nosotros para esto, ¿no? Y esperamos que sea una y no más, por lo menos desde nuestra parte, ¿no? Desde Ciudadanos creemos que la radio municipal, que la pagamos entre todos los caravaqueños, que no se nos olvide, debe ser la radio
plural, la radio de todos los carabaqueños y no ninguna radio que sea partidista. Y por lo menos desde Ciudadanos vamos a evitar que esto sea así. Por lo tanto, consideramos que todos los grupos parlamentarios y debe haber una equidad en este Consejo de Administración. Y si no la hay, y si Ciudadanos considera que es un Consejo de Administración que está politizado, Ciudadanos ya avisa que no va a entrar. Por lo tanto, si el problema es estatutario, no preocuparos y no modificar los estatutos, porque si la vais a hacer partidista, tranquilo, quedaros con vuestro Consejo de Administración. Nosotros creemos en nuestro tipo de política, pero de verdad lo vamos a demostrar, no haciendo articulitos en Caravaca al día, sino de verdad día a día, con trabajo y tendiendo la mano a los demás, en este caso al equipo de gobierno o a todo el que lo necesite. Y por ello solicitamos que esta propuesta se debata en este mismo acto y salgamos de aquí con un Consejo de Administración ya constituido. Gracias. Muchas gracias, José Carlos. Tiene la palabra don José Francisco García. Gracias, señor presidente. Perdonad que se haya tenido que repetir la intervención, pero hasta que no he tenido la palabra no he podido reclamar que se retransmitiera el pleno extraordinario. Yo creo que en aras de la transparencia que tanto invocamos era necesario que se retransmitiera en directo el pleno extraordinario. Bien, nos acaba de leer el secretario. Yo voy a contar el relato de lo ocurrido aquí. Estoy de acuerdo con gran parte de lo que dice el portavoz de Ciudadanos. El anterior Consejo de Administración se constituyó pues, de una forma un tanto oscura. Nosotros no estábamos representados en ninguno de los miembros de los grupos políticos de la oposición. Y bueno, yo creo que la composición del Consejo pues, era muy dudosa. Estamos hablando no solamente de una empresa municipal, sino de un medio de comunicación. Y eso pues, es un matiz muy importante en este sentido. Yo cuento cómo ha ido después el tema. Es decir, la oposición al completo, ustedes de Izquierda Unida también, hablamos y decimos que el Consejo hay que revocarlo y que hay que convocar de nuevo a la Junta Extraordinaria para nombrar un nuevo Consejo. Esto se hace más de un mes, se habla y se ve que todos estamos de acuerdo. Bien, yo tengo que decir también que antes de dar nombres y de entrar en un debate que pueda ser muy agrio, yo tuve una reunión con el señor alcalde y después en Junta de Portavoces también lo expuse cara a cara diciendo lo que pensábamos y que se convocara por parte del equipo de gobierno, que no hubiera que convocar por parte de la oposición esta Junta Extraordinaria, que no olvidemos que ha sido convocada con las 12 firmas de la oposición de este pleno. Bien, como digo, yo hablé tanto con el señor alcalde a nivel personal como después en la Junta de Portavoces, donde estaban representados, estaba el señor Martínez Arasa y no sé si estaba el portavoz, estaba José Antonio en aquella Junta de Portavoces. Yo creo que se expusieron las cosas claramente. Después, en aquella Junta de Portavoces no fue mía la propuesta que se propuso. La propuesta concretamente era que en ese Consejo de Administración estuvieran representados todos los grupos municipales, es decir, 4 personas, y se nos informó de que tenía que haber mayor número de personas no políticos en el Consejo de Administración. Podría ser 5 y 4, puesto que el número máximo de componentes del Consejo de Administración son 9. Bien, pues hablando y debatiendo, surgió una idea, digo que no partió de mí ni de ningún grupo político, de que a lo mejor lo más lógico es que estuvieran los trabajadores de la radio. Bien, pues esa propuesta allí mismo se llegó al acuerdo de que era coherente, que estuvieran los 4 trabajadores de la radio más el actual secretario del Consejo de Administración y los 4 grupos políticos. Bien, salimos de allí con el acuerdo tomado y después no se convoca la Junta General. Con lo cual nos vemos obligados, tomando aquella propuesta que, como digo, no parte de ningún grupo político, nos vemos obligados a convocar esta Junta General. Usted, señor Martínez Arasa, dice que las cosas con prisas, ¿qué tal? Yo no veo las prisas aquí por ningún sitio. Es decir, es una cosa que ya viene bastante masticada. El otro día, en la Junta de Portavoces referente a este pleno, creo que estuvimos un buen rato hablando del tema también. Entonces, yo creo que sobre la mesa, yo creo que de aquí debe salir un Consejo de Administración. Vamos todos a mostrar las cartas y debatamos el tema. Y no tengamos miedo a debatir. ¿De acuerdo? Muchas gracias, don José Francisco. Vamos a ver. En fin, aquí se han dicho palabras muy gruesas. Sí, parece ser que hemos actuado de mala fe, estamos intentando politizar.
En nuestro ánimo no había nada de eso, se lo garantizo desde el primer momento, no había ánimo de politizar en absoluto. Fíjese, si no habría ánimo de politizar, que en el anterior Consejo de la Radio habría 7 políticos de 9 personas que lo conformaban. Eso sí es politizar. En este que nosotros habíamos propuesto había 1 de 4. Yo creo que los porcentajes hablan por sí solos. También, de la falta de transparencia, en fin, esto pasó por un pleno. Es que esto pasó por un pleno. ¿Lo acordaron de ustedes? Entiendo, puedo entender que ustedes quieran un cambio. Lo puedo entender. Pero ustedes ven ustedes conveniente ahora que haya una composición distinta en Caravaca Radio, perfecto. Pero ha pasado por pleno la anterior. No ha habido falta de transparencia. Dicho esas dos cosas, pues ahora lo que pasa hoy es que lo que se habló en Junta de Portavoces pues no es correcto. Hay un cambio de escenario. Porque en la Junta de Portavoces se estaba hablando de una proporción de 4 representantes políticos frente a 5 trabajadores. Y ahora, estatutos en mano, nos damos cuenta que es 1/3, con lo cual ahora mismo sería, en el caso que siguiéramos en esta línea, serían 3 representantes políticos frente a 6 de trabajadores del ayuntamiento. Lógicamente, como todos sabemos, somos 4 grupos políticos y creo que esto hay que debatirlo en qué forma se puede hacer. ¿Que ustedes consideran debatirlo aquí ahora? Bien, pero yo creo que lo que propone Izquierda Unida pues sería más sensato. Más sensato porque se podrían hacer las cosas con más calma y sin tanta premura como la vamos a hacer hoy aquí ante el cambio de escenario. De todos modos, yo no entiendo mucho el que, en fin, es decir, las suspicacias que ha creado esto. Yo vuelvo a repetirme, no teníamos ninguna intención de politizar, había muy pocos políticos, 1 persona frente a 3 trabajadores, los porcentajes están claros, un 25%, frente a los que tenían ustedes en el anterior, que era de 7 políticos frente a 2. Eso es politizar. En fin, pero estamos abiertos a cualquier circunstancia. ¿Ustedes proponen dejarlo encima de la mesa? Sí. Nosotros también proponemos dejarlo encima de la mesa. ¿Podemos proceder? Yo, con el debido respeto, me gustaría utilizar el segundo turno de palabra. Perfecto. Tiene la palabra don Luis Martínez. Bien, muchas gracias. Efectivamente, no quería hacerlo concreto, pero efectivamente lo que nosotros propusimos eran 4 representantes políticos y los estatutos pone que puede haber como máximo 3 concejales. Nosotros tenemos que discutir en qué medida puede entrar un partido u otro y creo que ahora mismo no es momento. Luego también cambia a lo mejor la configuración del resto de participantes y por lo tanto creo que para eso existen unos espacios como es la comisión informativa, dictaminar, en fin, y venir aquí con las cosas más claras, simplemente. Y me imagino que habrá no una propuesta, me imagino que habrá 2. Por lo tanto, lo veo coherente que esto vaya a comisión y luego vengamos aquí con las ideas más claras. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Tiene la palabra don José Carlos. Señor alcalde, muchas gracias. Yo, en parte de su intervención, saco una conclusión muy positiva. Reconoce que hay un error y por eso el Partido Socialista entiende que también hay que cambiar el Consejo. Es decir, está reconociendo con sus propios actos que no lo han hecho bien. Y está bien rectificar es de sabio, lo ha entendido usted bien. Que es lo que estamos haciendo aquí. Luego, sí que es cierto que a lo mejor no había ánimo de politizar, pero es que los hechos son bien otros y a consecuencia de esos hechos nacen las suspicacias. No intentemos vestir al santo. Es decir, la gente no es tonta. O por lo menos, es que me parece un insulto a la inteligencia lo que aquí se está diciendo, que no sé a quién pretenden engañar. Por lo menos a nosotros no. Y a toda la población de Caravaca que representamos, no. Y estamos aquí para hacer esta oposición limpia, constructiva, pero no se crean que somos tontos, porque no lo somos. Y lo vamos a demostrar, tenemos 4 años, poco a poco.
Y me sorprende, pero la manipulación, o se puede deducir de su intervención que han hecho un consejo de administración, que han salido a la calle, han puesto a buscar currículum y yo no dudo de la preparación de ninguno. De hecho, tengo muchísimo aprecio y muchísimo respeto por todo ello. Pero lamentablemente están las significaciones políticas y uno cuando entra en estas circunstancias pues tiene que asumirlo. Entonces, que ustedes digan que el Consejo de Administración que propusieron y que nos colaron solo había un político, pues sí, en puridad es cierto. Pero todos sabemos que la realidad es otra. Por lo tanto, llevamos 16 años aguantando este tipo de actitudes, este tipo de circunstancias que son intolerables. Y yo de verdad le pido y le ruego, no para esto, porque tanto Partido Socialista como Izquierda Unida al final acuerdan dejarlo sobre la mesa, pues bueno, lo dejaremos sobre la mesa y a ver qué pasa. Intentaremos o nosotros vamos a luchar porque se constituya un Consejo de Administración no politizado. No obstante, si queréis uniros y hacer un Consejo de Administración de Caravaca Radio en el que estéis vosotros solos y nosotros no aparezcamos en una sola nota de prensa, oye, que sin ningún problema, que esta es la fiesta, que esto es la democracia y podéis hacer lo que consideréis oportuno. Pero nosotros, desde luego, vamos a estar aquí para pelear que esto no ocurra y desde luego seguimos con la insistencia y con la idea de que esto no se debe demorar más allá de esta noche. Por lo tanto, solicitamos que retomen su postura, dejarlo encima de la mesa y lo hablemos, lo discutamos, que para eso estamos aquí, para eso nos pagan, y saquemos un Consejo de Administración claro y, lo más importante, que no sea partidista. Y si es que hay personas que están significadas con un partido por lo que sea, pero hay cosas que son evidentes, pues bueno, busquemos la forma de compensarlos y los representantes políticos también debemos de estar. Pero por lo tanto que sea de la forma más justa y más imparcial posible. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra José Francisco García. Gracias, señor presidente. Por los argumentos que usted ha expuesto, señor Martínez Arasa, no hay pleno esta noche. Porque si tienen que pasar por comisión informativa, tienen que pasar todas las mociones. O sea que, por esos mismos argumentos, podemos suspender el pleno directamente. Eso para empezar. Que la anterior legislatura ya está politizado el Consejo de Administración porque hay una proporción de 7-2. Ha habido más políticos, pero de todos los grupos. De todos los grupos, no solamente del equipo de gobierno, de todos los grupos. Más politizado que ahora, imposible. Imposible. El Consejo de Administración que se constituyó, del cual hasta yo tengo mis dudas, porque ustedes han planteado a las 3:15 de hoy un escrito en el que dicen que efectivamente se acogen a los estatutos, que son más restrictivos que la ley, para decir que nuestra propuesta, bueno, es errónea o tiene, efectivamente, incumple esa parte. Pero eso se puede hablar ahora mismo. Sería cuestión de llegar a un acuerdo, haber 3 representantes políticos y decir que haya un trabajador más. Eso es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que no se quiere. No se quiere. En el Consejo de Administración que se constituyó en aquel pleno, yo tengo mis dudas de que el pronunciamiento del señor alcalde y del señor teniente alcalde pudiera hacerse en ese momento. Tengo serias dudas. A lo mejor el secretario después podría aclararnos en ese caso. Y lo digo por afinidad con algunos de los miembros del Consejo de Administración. En ese Consejo de Administración se excluye directamente al actual gerente y director de Caravaca Radio. Es también un hecho inaudito cuando tiene responsabilidades sobre dicha sociedad. Después, el Consejo de Administración puede decidir si sigue o no sigue, pero vamos, directamente el Consejo no dar cabida en el Consejo de Administración a la gerente y directora de la sociedad, pues me parece también un hecho claro y evidente. Es decir, y no se trata de que alguien se signifique políticamente. Un jefe de gabinete, cuando uno entra de jefe de gabinete de un político, y eso le ha pasado a muchísimos periodistas, que además no estamos hablando en este caso de un periodista tampoco, que eso le ha pasado a muchísimos periodistas, directamente pues se dan de baja en el medio en el que trabajan y hacen su trabajo de jefatura de gabinete del político en cuestión. Es que eso es incompatible. Eso se cae por su propio peso. Y eso, como bien ha dicho el portavoz de Ciudadanos, la gente tonta no es.
O sea, la gente ya tiene cierto nivel, no estamos hace 50 años, no, hombre. Aquí vamos a ser claros, no intentemos engañar a la gente. Todos nos conocemos y todos sabemos quién somos. Con lo cual, yo, de verdad, les insto a que retomen sus posiciones y saquemos un consejo de administración, diría yo, decente de esta Junta General. Pero, en fin, ustedes tienen la palabra. De todos modos, ese cambio de postura de Izquierda Unida, los pactos de gobierno deben de ser transparentes, y mostrarlos. No vayamos a hacer pactos encubiertos, porque eso no es transparencia. Los ciudadanos deben de saber si hay un pacto, en qué consiste, y saber la letra pequeña. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Cuando usted dice un pacto decente es porque considera indecente el que hay. Aquí nadie ha ido a hacer ningún pacto indecente ni nada que atente contra la libertad de expresión de Caravaca Radio. Ustedes pueden cuestionarlo, porque ustedes son los que intentan politizar. Nosotros atendimos a lo que se nos dijo de Secretaría cuando entramos. Entendimos que era un consejo poco numeroso porque la radio no necesitaba más. Probablemente, si ustedes en ese momento, cuando lo vieron, hubieran dicho es que nos gustaría estar ahí, no hubiéramos tenido problema. Si es que no hubiéramos tenido problema, pero aquí nadie le dijo nada. Bien, yo sé que ustedes cuestionan ese consejo. Yo es que lo veo de otra perspectiva distinta. Yo veo ahí a una persona que es el único político, que es el concejal. El concejal de Nuevas Tecnologías, Cultura, Patrimonio y Festejos, que, entre otras cosas, es licenciado en Geografía e Historia y es licenciado en Periodismo. No lo olvidemos, ¿vale? Tenemos a una persona que está trabajando toda su vida en medios de comunicación, a dos personas que están trabajando toda su vida en medios de comunicación, y a una persona que es un funcionario, pues que se había puesto de secretario a distintos funcionarios, por no repetir funcionarios, se puso a este señor como secretario, sin ánimo de ningún tipo, atendiendo a la profesionalidad y a la confianza que me merecían todas esas personas, sin ánimo de politizar. De hecho, ustedes digan qué politización se ha llevado de la radio. Usted ha ido a hacer declaraciones, ha tenido que llamar y decir, ¿puedo ir a la radio a hacer declaraciones? Y ha ido a hacer las declaraciones. Eso es politizar. Más apertura imposible. Yo no pude hacer declaraciones en la radio hasta 5 meses después de ser nombrado candidato. No pude hacerlas. ¿Cuándo las hago? A la directora de la radio. He pensado, ¿cuándo la hago? 5 meses. 5 meses desde mi nombramiento como candidato hasta que se me hizo la primera entrevista. Justo cuando lo nombraron a usted candidato. A lo mejor la politización debemos verla en otros sitios, no ahora. A usted no se le ha vetado en la radio todavía, a mí sí. A mí sí se me vetó. Bueno, pues ahí está. Busque usted la entrevista, si la encuentra. Si la encuentra usted en el mes de octubre, si la encuentra usted en el mes de noviembre, si la encuentra usted en el mes de diciembre, si la encuentra usted en el mes de enero, si la encuentra usted en el mes de febrero. ¿Vale? Búsquela usted. Y la solicitamos, no se nos dio. ¿Vale? Entonces, es curioso que se hable de politización. Nosotros vamos a seguir insistiendo, y al igual que ha hecho Izquierda Unida, en que se ponga encima de la mesa. Y hablaremos, y nos juntaremos y saldrá un nuevo consejo en el cual haya 3 representantes políticos. Ya veremos cómo lo vamos a hacer, como para que estemos presentes todos en cualquier momento. Se verá quiénes son los 6 trabajadores que deben de estar ahí. Vamos a verlo en un futuro, pero no nos cuelguen el San Benito de la politización como si ustedes vinieran aquí de nueva, cuando ustedes han manipulado la radio, y podemos llegar a más extremos. Fíjese, podemos llegar hasta más extremos, que podemos llegar incluso hasta los juzgados. Fíjese. Por lo tanto, nosotros vamos a aprobar, vamos a apoyar el que se quede este punto del día. Procedemos. Esto se procede. Sí, votaciones a favor de que el punto de día se quede encima de la mesa. Votos en contra. Abstenciones. Se queda el día
día se queda encima de la mesa. Bueno, pues se levanta la sesión.